qué sé yo, donde sea, como sea, con Nicole Rodríguez, quien está aquí, los está ya saludando. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo han estado, Fernando? ¿Cómo has estado tú? He tenido mejores temporadas. Bueno, Mi- amigos, ya saben que este programa 1940 es una frase ya estándar del repertorio mío. del Amigos, repertorio. antes de partir les quiero decir de que quedan recontra poco y no es chacota, no es cuento, no es marketing, quedan pocos ejemplares de Resurrección en elvillegas.cl/tienda, así que si usted estaba postergando la compra por cualquier motivo, hágalo ahora. Ahora, si no le interesa el libro no hay ningún problema, pero quedan pocos ejemplares. Lo mismo ocurre con Para no tirarse por la ventana. Y no tengo la cifra exacta de eso, de esta sí, y es muy poco lo que queda. Así es que ya saben, no voy a hacer una tercera edición de este libro. Estamos en otros planes en este momento. Fuera de eso, les recuerdo que ayuden a la Unión de Amigos de los Animales, uaa.cl. No les voy a contar la historia de nuevo de esta organización que no tiene ni un otro apoyo que el de las personas que tienen el corazón lo suficientemente grande para no limitarse a hablar sobre el animalismo, sino que ayudar a mantener esta organización. Sigo con el método EVE, esto es para ayudarse a usted mismo, para eliminar esas cosas feas de su cuerpo, como la famosa celulitis, que es lo que aterra más a las señoras. Eso no se elimina con bicicletas estáticas, ni levantando pesas, ni todas esas cosas, ni con dieta. Se elimina con métodos específicos que fueron diseñados en Corea del Sur y los trajo a Chile el método EVE, que se imparte en 3 locales: Vitacura, Concón y Los Ángeles. Entre al sitio que usted está viendo, o si no lo está viendo, busque método EVE en Google y va a llegar y entérese de los detalles. Continúo con Ángel Hey, corredor inmobiliario particularmente rápido por sus métodos, porque se dedica a pocos encargos, se concentra en ellos toda la semana de lunes a domingo y con métodos muy especiales. Ángel Hey. Y Remodeling, una empresa de remodelación, pintura, pisos, cambios o arreglos de piso, muebles de cocina y obras mayores de remodelación a cargo de arquitectos. Puros profesionales para un trabajo profesional. Y bien, vamos a partir y Nicole va a iniciar las hostilidades contándonos un poco de esta ¿Qué saga en cosa? miniatura, microscópica, que se ha formado alrededor del almuerzo de Cass con Bien. sus discípulos de universidad, que lo agarraron. Agarra cualquier hueso, ¿eh? Esto es como un perro hambriento a la izquierda. Les tiras un hueso de este porte y lo agarran igual. No, si al final de cuentas es un tema muy absurdo, no porque sea absurdo el tema de gastar bien el dinero, sino que porque Manucheri junto a Chicardini y quienes lo siguen después en la Barra Brava, tratan de buscar y hacer de un tema que es irrelevante, donde no hay prácticamente donde investigar, está todo ahí, porque decía que había que investigar, ¿no? Donde habrá que responder la Contraloría si gastó de su bolsillo o no José Antonio Casa. Él dice que sí, me imagino que sí, el almuerzo. Pero además lo hace tan absurdo todo, porque tenemos problemas tan graves de corrupción y de mal gasto en el Estado, que levante la voz por este almuerzo para hacer noticia y que la prensa lo siga además, porque además esto se va alimentando. Nosotros mismos estamos hablando de esto, pero para hacer el siguiente punto, las casas de los presidentes, desde el retorno a la democracia, excepto la casa de Piñera y entiendo que la casa de Eduardo Frei, se arriendan con plata fiscales. ¿Y de dónde sacan esa plata? De gastos reservados. Es decir, la casa que arrendó Bachelet siendo presidenta, la casa de Gabriel Boric siendo presidente, el resto de los, Patricio Elwin, entiendo, y Ricardo Lagos, pero el punto es que esa casa es financiada con la plata de ustedes y con la plata de todos nosotros, de los amables contribuyentes, por lo tanto son gastos fiscales. Y la pregunta es si es que al interior de ese hogar, que está pagado por todos nosotros, ellos podían hacer almuerzos, reuniones, etcétera, y quién pagaba. De hecho, varios hoy le responden a Manucheri diciendo, bueno, y los asados que se conocían, ¿eh? Asados que hacía Gabriel Boric en su casa, ¿quién los paga? Yo aquí no tengo la información si efectivamente se pagaban o no de la plata del bolsillo. Yo dudo, sí, pongo la duda acá en el programa, de que
los gastos de los presidentes se hayan pagado desde el bolsillo de los presidentes, porque es muy fácil pasar todo eso a gastos de presidencia. Entonces, que Manucheri haga un escándalo por el gasto de José Antonio Kast tratando de empatarlo, tratando de desviar la atención a algo tan insignificante. Claro, la pregunta que hay que hacerle a Manucheri es: ¿a usted le preocupa el almuerzo de José Antonio Kast y no le preocupa todo lo que se robó en el gobierno que usted apoyaba? O los gastos que hacía Gabriel Boric en su casa. Es súper irregular los gastos de presidencia en general, lo quiero decir. Los gastos de reservados para la presidencia no debieran usarse, en este caso no se está usando porque también es bien novedoso que el presidente viva en la moneda. En ese sentido, claro, algunos hoy escribían, como Carlos Peña, la diferencia entre la cosa familiar versus lo institucional. Claro, ahí José Antonio Kast a lo mejor va a tener que hacer una línea y decir, bueno, aquí está mi vida privada y aquí está la vida del presidente. Es muy difícil cuando uno es presidente no serlo, ¿eh? Pero bueno, como utilizó las dependencias de la moneda, claro, ahí algunos empiezan a filosofar y dónde empieza el presidente, dónde empieza el ciudadano, si tiene derecho o no a hacerlo, Todo en eso son fin. puras estupideces, al final de cuentas. Exacto, a mí lo que me importa es el gasto del dinero. Y el gasto del dinero, en el sentido de como lo hace Manucheri, termina siendo un absurdo. Mira, el ex ministro Vidal, el ex vocero Francisco Vidal, que muchas veces lo hemos criticado acá, hasta le quitó el piso a Manucheri diciendo: cuando yo fui ministro de Defensa, tuve almuerzo de camaradería con ex compañeros en dependencia del Ministerio de Defensa y en otras partes. Uno mismo se ha enterado a lo largo de la historia mientras reportábamos, no, está en almuerzo con... Si eso ocurre, entonces esto es un absurdo y esperemos que no alimente esto la prensa, porque hay temas muy graves con respecto a los gastos de recursos. Hace muy poco, el año pasado, supimos que el subsecretario del Interior de Gastos Reservados, que a todo esto yo creo que debería haber una auditoría de los gastos reservados, yo no sé por qué no lo hacen, como si tuviéramos acá contrainteligencia, que no la tenemos prácticamente. El ex subsecretario del Interior, el ex subsecretario Monsalve, gastaba la plata de gastos reservados en almuerzo, Sobre seguramente todo, en sobre todo buscar en comida. prostitutas colombianas como le descubrieron en el computador. Así pagaba en efectivo el ají seco y Manucheri Sí. está preocupado hasta el almuerzo, entonces, Bueno, por lo en fin, menos tenía buen gusto, Monsalve. no sé, no, eso no lo sé. Bueno, bueno, Gusto por el eh, pisco eh, sour, sí, que todos los chilenos pagamos, eso sí. claro, bueno, Manucheri y compañía es un personaje muy minúsculo y por lo tanto se preocupa de cosas minúsculas, pero lo acompaña el resto de la izquierda. Y salen siempre con este verbito que quiere implicar que hay oscuridad y se tienen que aclarar, como que hubiera un misterio, como que hubiera algo escondido, como que hubiera por lo tanto un escándalo. Ellos que desviaron no el valor de un almuerzo, suponiendo que lo pagó el Estado, con 70 comensales, sino que con 700 fundaciones desviaron miles y miles y miles de millones de pesos. De eso no hay ninguna claridad. Después, ¿para qué gastaron, en qué gastaron los 40.000 millones de dólares en que se endeudó Chile? Tampoco hay ninguna claridad. El señor Marcel, que ha resucitado de su tumba y anda paseando por todos los medios de comunicación que lo reciben con los brazos abiertos, tus colegas son tan, tú sabes, son tan profesionales. Bueno, ahí está, apoyando, defendiendo todo lo que hicieron, todo lo que deshicieron más bien. Y sin embargo, en el mismo momento están preocupados porque no solo Manucheri y su polola, o pareja, como dicen hoy día, están preocupados del amor, sino que todo hay que aclarar. Bueno, me parece una sinvergüenzura, pero fíjate que esto los desacredita más. Yo creo que hasta la persona más, digamos, un poquitito lenta de entendimiento se da cuenta que esto es una pendejería indescriptible y que están mostrando, digamos, están mostrando la ojota. Es decir, no tienes nada que decirle al país. Si al final de cuentas, como dijo Landerreche, que ayer no dio su nombre, lo doy ahora a Oscar Landerreche. La izquierda no tiene, la izquierda, dijo por la centroizquierda, pero tendríamos que agregar al Partido Comunista y el Frente Sí. Amplio, no tiene nada que ofrecerle al país. Solamente su permanente oposición a todo. Oposición ahora incluso a un almuerzo. Tiene que aclarar. Bueno,
Están hundidos en la quiebra política, moral y mental. Bueno, siempre estuvieron quebrados mentalmente. Y entonces uno los ve pataleando en estos pequeños charcos, en estos pequeños pantanos, y son realmente patéticos a estas alturas. Ya la izquierda se convirtió no en un partido o en una coalición fracasada, sino que en una coalición patética, pero en mala, patética como los personajes Chaplin hacia el final de la película, que se alejan así después de haber sido hundidos en el descrédito. Eso es en este momento, y Manuchiri lo representa muy bien, en cierto sentido muy representativo de su sector. Claro, uno se pregunta en torno a qué se va a unir la oposición y en eso lo voy a plantear al tiro, pero yo acá voy a poner tu tema con respecto al almuerzo y ahí lo terminamos, pero y esto es una opinión que me imagino que varios no van a estar de acuerdo. El presidente tiene todo el derecho a almorzar con quien quiera y a hacer las reuniones que quiera. A mí me pasa más del punto de vista comunicacional, que a un mes de entrado al gobierno, un gobierno que ganó con la propuesta de que era un gobierno de emergencia, era un gobierno de apuro porque este país no daba para más y este país tiene que enmendar el rumbo, que es parte de lo que va a presentar hoy en la ley de reconstrucción que vamos a hablar también. Me pasa comunicacionalmente, y ahí tú puedes estar en desacuerdo, que verlo en una instancia lúdica con los compañeros en La Moneda, almorzando, me parece que lo presenta en otra faceta y uno, por lo menos durante los primeros meses de este gobierno de emergencia, le gusta ver al presidente trabajando. Yo sé que tiene que tener momentos de descanso y qué sé yo, y de pasatiempo, y a lo mejor tenía comprometido, pero comunicacionalmente yo me cuidaría, porque si se presentó un gobierno de emergencia, ¿qué significa? Que van a actuar con rapidez, que van a estar 24/7. Yo me cuidaría de, por este tiempo, lleva solo un mes, demostrar estas instancias lúdicas y demostrar el otro perfil. Esto es un problema de qué es lo que muestro comunicacionalmente. Y ese es el único pero que yo tengo con el almuerzo, en el sentido de que hay tiempo para juntarse con los compañeros. Miren, muchas personas que trabajan 24/7 saben perfectamente que casi no queda tiempo para la vida social. De hecho, uno de los desgastes más grandes que hay a propósito del trabajo y de quienes quieren surgir es que poco tiempo le queda para la vida familiar y para la vida social. Yo no lo encuentro per se esto negativo. Cuando uno quiere lograr algo, hay que lograrlo. Un deportista que quiere sacar marcas olímpicas no tiene tiempo tampoco para la vida social, o muy poco tiempo, digamos. Entonces, comunicacionalmente yo tengo mis peros ahí, pero ya desde el punto de vista de lo que quiere demostrar el gobierno, no desde lo que plantea Manucheri. Bueno, mira, no sé, puede ser esa. No tengo opinión al respecto, creo que el asunto no tiene importancia y por lo No, tanto no me voy a ya dar, hemos hablado. no me voy a dar el trabajo de tener opinión. Lo único que sí sé es que no espero que porque está encabezando un gobierno de emergencia significa que Kast tiene que estar golpeándose con un silicio en la espalda y torturándose en una cama con clavo. Puede almorzar y con sus amigos. Puede ser como que tengas razón. Está ese viejo refrán, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Puede ser, pero Sí. en este caso no es la mujer del César, es el presidente de Chile nomás, es otra situación y no tiene mayor importancia. Le da importancia a tus colegas y le da importancia a la izquierda, yo no se la doy y tú tampoco, me parece. Así que podemos pasar al tema de que no Siguiente. importa, es la ley que va a presentar de reconstrucción y que va a generar, obviamente, alaridos de parte de la izquierda. Oye, hoy día en cadena nacional se está haciendo esto de hacer estas cadenas nacionales. Antes no se hacía, ¿eh? Si ustedes recuerdan, para presentar estos grandes proyectos. No se hacía Se de hacía. manera tan reiterativa, digamos. Lo hizo Gabriel Boric y Sebastián Piñera también. Bueno, son nuevos modus operandi que tiene la política. ¿Y esto es por qué? Porque al final la opinión, las encuestas influyen bastante en la discusión del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los presidentes o qué es lo que hacen los políticos? Hacen esta cadena para tener todo ese momento y esa instancia para explicar lo que pretenden hacer, para ver si, por lo menos desde el punto de vista de la encuesta o del apoyo a través de las redes sociales y de esta opinión constante, lo logran tener. Y aquí varias cosas. El gobierno, si logra alinear al oficialismo, ya tiene el 60%, 70% avanzado, porque ahí tiene los votos de 76 diputados.
con 78 tiene mayoría simple. El problema es alinear al oficialismo. ¿Y en qué sentido? Yo escuchaba varias entrevistas ayer, incluso de republicanos, y no saben responder, no se saben parar frente a las preguntas clásicas del ¿y cómo va a compensar? ¿Y cómo va a ayudar a los municipios si es que rebaja el impuesto o saca el impuesto a las contribuciones? ¿Y qué va a pasar entonces con los más pobres? Preguntas de un discurso y de una narrativa y de una manera de ver la economía que se instaló en este país y que por más de 30 años no ha tenido una respuesta y no ha tenido tampoco una mirada distinta. Entonces le preguntan ayer, creo que era el jefe de bancada del Partido Republicano, y le preguntaban con respecto a eso, las compensaciones, las grandes empresas, etcétera, y son muy débiles para responder, no saben responder. La bajada de impuestos y esta gran ley de reconstrucción nacional no tiene que ver con compensar, eso sería punto cero. En el fondo, tienen que salir del modelo económico socialista a la derecha para poder tener convicción de que este proyecto, que incluso para Libertario es mediano, porque hoy día escuchaba a Libertario, hoy día este miércoles, porque el gobierno se juntó con Libertario diciendo mayoritariamente lo vamos a apoyar, pero hay cosas que hay que mejorar, porque a lo mejor lo consideran muy tibio. Pues acuérdense que Libertario decía que para tener un impuesto competitivo y decente no es 23%, eso es el promedio OCDE. Libertario proponía un 15% del rebajo del impuesto corporativo. Entonces, todas las preguntas de beneficios directos para la clase media, cómo van a ayudar a los más vulnerables, etcétera, me parece que el gobierno tiene que convencer a las propias filas primero, que es parte del trabajo que hizo ayer el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo. Y ojalá no solamente de convencer, me parece que aquí hay un trabajo que en parte lo ha hecho Quirós, que es de que entiendan el funcionamiento de la economía. Mira lo básico que te estoy diciendo. Bueno. Yo leyendo las entrevistas de la propia derecha, no solamente de Renovación Nacional, uno se da cuenta que ese funcionamiento de la economía desde el libre mercado y lo que debería entender la derecha no lo entienden. Entonces, como toda la prensa y como toda la narrativa y como todo el modelo económico que se instaló en Chile es un modelo socialista de estado de bienestar, entonces solo hay una mirada de, bueno, entonces ¿cómo va a recaudar el Estado? ¿Cómo va a compensar el Estado? ¿Cómo va a ayudar a los municipios, sobre todo a los más pobres, para compensar? ¿Y cuáles van a ser las medidas directas a la clase media? Yo me pregunto lo siguiente. ¿No entienden que esas preguntas tienen que ver con una mirada del Estado asistencialista, de entregar desde el Estado, entregar algún tipo de bono o entregar algún tipo de dinero, etcétera? Y aquí lo importante en esta narrativa, en este proyecto, es entender que el que genera la riqueza es el mercado, las personas, no el Estado. Bueno, no responden. Y igual te lo pregunto, Fernando, a lo mejor tú tampoco lo sabes, pero yo no sé si es ignorancia o debilidad, porque no saben contrarrestar el discurso socialista. Bueno, vamos a ir a eso. Antes de eso voy a recordarles, amigos, que este programa es auspiciado por una serie de empresas y servicios que son en algún momento y algunas veces todo el tiempo útiles para ustedes. Por ejemplo, si usted se quiere cambiar al sur de Chile, específicamente a la región de los lagos, hay ahí una iniciativa que va en su segunda etapa, Praderas de Frutillar, con parcelas de 5.000 metros cuadrados, precioso entorno, por supuesto, con electricidad lista para conectar, agua, lo mismo, y fibra óptica. Ahí usted instala su paraíso personal en esta región preciosa como es región de los lagos. Adicionalmente está 5 minutos en vehículo de Frutillar para lo que usted necesite adquirir o hacer allá. Es una ciudad ya que tiene de todo. Frutillar no es un pueblo pequeñito, se convirtió en ciudad hace rato, hay de todo, de todo. Y es muy agradable la gente, además, hay otro ritmo ahí. Praderasdefrutillar.cl. Continúo con AutoWolf, ya sabéis, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo. Estamos hablando de problemas de
carrocería normales, no estamos hablando de un auto hecho tortilla o de acordeón con un choque. Estamos hablando de los abollones, los descascaramientos de pintura, las cosas normales que todo automóvil tiene. ¿Quién no se ha pegado un topón por ahí que es un abollón? Todo eso en 24 horas ante sus ojos. Usted es la garantía de la calidad del trabajo. Fuera de eso tienen una compraventa de autos, dicho sea de paso, de autos usados, mercado que por supuesto conocen súper bien. Continúo con KMRP, un software integral para el manejo de empresas. Cuenta con un módulo de inteligencia artificial. Usted puede estar tranquilo que todos los aspectos de la empresa están siendo vistos por esta inteligencia. La contabilidad, la administración, la logística, etcétera. Todo esto usted lo tiene en la mano. Usted tiene ese programa en su celular, que es un computador en miniatura, como saben, y puede manejar su empresa y ver cómo la está manejando este módulo en cualquier parte del mundo. Y termino este bloque con Controller, amigos, muy importante. Esta empresa ayuda a otras empresas a mejorar todos los procesos. Por ejemplo, la contabilidad, los temas contables, la cuestión de optimización del pago de impuestos, mejora de los procesos administrativos. Tienen una experiencia internacional y tienen 20 años, además de experiencia nacional e internacional. Es una empresa que realmente hace la diferencia completamente en todos los aspectos de una empresa. Controller, amigos, yo les digo, pregunten, conéctense, nadie los obliga a tomar ninguna acción, pero vean qué pueden hacer por ustedes, pregunte en Controller, ahí está la dirección. Bueno, respecto a lo que tú estabas diciendo, hay un discurso instalado, sin duda, una narrativa, como dices tú, una manera de ver el mundo, una interpretación, o como dicen otros, una lectura. Una interpretación del mundo donde imperan ciertos memes, que son ideas fijas que andan circulando y la gente se contagia con ellas como se contagian con una bacteria, con un virus. Entonces, el Estado, ¿cómo compensar? Uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué compensar? Por ejemplo, los municipios, estimados amigos. ¿Por qué hay que compensarlo? ¿Por qué mejor los municipios dejan de gastar todo lo que gastan en fiestoca, en viajes de los concejales y en contratar asesores que son amigos de los concejales o del alcalde o de alguien? Apriétense el cinturón, po. No tiene por qué el Estado seguir alimentando esa fauce insaciable que son los municipios. Después, ¿y qué pasa con los pobres? Bueno, si los pobres se favorecen cuando hay actividad económica. Los pobres no se favorecen recibiendo ni siquiera bonos, porque tampoco los bonos les permiten a una persona vivir todo el mes. La persona se favorece si tiene una pega con un salario mensual. Y para que tenga pega tiene que haber actividad económica. Para que haya actividad económica tiene que haber inversión. Y hoy en día, para que haya inversión, hay que bajar impuestos, porque las empresas están asfixiadas, muchas de ellas, muchas, no todas, pero muchas. Y además hay un clima que hace desagradable la sola idea de invertir en Chile, habiendo tantos países donde piden por favor a la inversión que vayan, le ponen alfombra roja. Entonces hay que ir desmontando esa maquinaria perversa que se montó en Chile, y para eso yo creo bueno que el presidente haga no solo esta cadena nacional de hoy día en que va a explicar el sentido de su proyecto de reconstrucción. Yo voy a insistir en una idea que lancé contigo hace una semana atrás. Toda la semana o cada 15 días debiera no hacer una cadena nacional que suena muy oficial, muy solemne, pero sí estar disponible en un canal de YouTube especial que puede él crear, conversando con la gente, como hacía Roosevelt en los peores tiempos de la depresión en Estados Unidos. Y estamos en una situación más o menos parecida acá. Que explique por qué los pobres son favorecidos cuando crece la inversión. Porque es súper simple, pero hay que explicárselo a la gente porque tienen pegada esta bacteria de que si usted favorece a las empresas, entonces automáticamente está perjudicando a los empleados, lo cual es desde el punto de vista de la lógica completamente absurdo, completamente absurdo. ¿Cómo se va a perjudicar a un trabajador porque la empresa le vaya bien? Los trabajadores son perjudicados cuando la empresa está mal y empieza a echar gente o quiebra. Eso perjudica a los trabajadores. Bueno, son cosas como sumar 2 más 2, pero hay que explicarlas porque la gente no necesariamente sabe sumar 2 más 2, y segundo, porque tienen instalados estos automatismos, reflejos condicionados mentales. Hay que desmontarlo. Y no es difícil, con un poco de lógica, hasta el más lerdo de entendimiento va a entender, porque es súper simple. Y lo mismo con todos los demás temas. Yo creo que debiera hacerlo todas las semanas,
ya sea que lo vean 1 millón de personas o solamente 5 pelagatos, pero debiera estar toda la semana o cada 15 días en un canal explicando lo que se está haciendo y el por qué, desmontando esta máquina de mentiras que es la única cosa que funciona de la izquierda, la fábrica de mentiras, las mictificaciones, los lugares comunes y los memes. Y abro un paréntesis, si usted no sabe lo que es un meme, M-E-M-E, investíguelo en Wikipedia o en su inteligencia artificial. De hecho, en mi libro Resurrección está bien explicado el asunto. Ya. De todas maneras, uno se pregunta con la información que tenemos de malgasto y corrupción y robo en el Estado, ¿cómo es que se sigue planteando el tema de bajemos los impuestos, liberemos la economía? Si también tiene que ver con los permisos, tiene que ver con una serie de cargas que tenemos y que no permite que prospere la economía o que no crezcamos. Pero se sigue insistiendo en eso, ya lo hablamos, de la compensación o de la eliminación de los derechos sociales, los derechos sociales que al final terminan siendo un papel. Miren la cantidad de gente en listas de espera que mueren, 40.000 personas muriendo porque el Estado no les da la atención en el momento adecuado con el derecho social, acuérdense, plan GES, etcétera. Entonces, se sigue insistiendo en lo mismo y desde ese punto de vista, tú hablaste ayer de la clase media porque Parisi dijo que se la cuidaran. Claro, porque ahora está la Renovación Nacional también y parte del oficialismo de medidas para la clase media. Y yo creo que el que plantee medidas específicas para la clase media, yo te lo voy a complementar porque lo hablaste extensamente en el programa de ayer, es no entender la clase media, simplemente. La clase media que surge en Chile, principalmente después de los 90, con el crecimiento que hubo en Chile, no surge porque el Estado le da bonos o le da cajas de tallarines o le da PGU, o no surge por un estado de bienestar, por el contrario, el estado de bienestar, que mucho Renovación Nacional, y bueno, la izquierda también, les gusta como proyección o modelo de país, al final en Europa tiene asfixiada a la población europea y está quebrado. Entonces, la clase media no surge por el Estado en Chile o por las ayudas del Estado, surge precisamente porque pudieron progresar, porque pudieron surgir producto de su trabajo, del empleo, del crecimiento económico. Entonces, cuando se habla de medidas específicas de la clase media, las que mayoritariamente, si es que quieren ayudar a la clase media, son los impuestos. La carga tributaria en Chile enorme, que no es solamente los impuestos corporativos, que está tan hoy en la pole position del debate con la izquierda y la oposición. Todos los impuestos que se pagan en Chile, en la suma total, las contribuciones, la patente, el permiso de circulación, una serie de otros impuestos, toda esa carga gigante hace que la clase media se sigue sintiendo asfixiada con muy pocas posibilidades de seguir surgiendo. Entonces, la clase media no es la clase vulnerable de antaño en el cual necesita ir a hacer fila a los municipios y necesita ir a hacer fila al Estado para que el Estado le extienda la mano y le dé algún tipo de regalía. La clase media necesita que este país se libere de esa carga gigante tributaria que la tiene asfixiada. Entonces, si realmente quieren ayudar a la clase media, entiendan cuál es la clase media, porque la están tratando como si fuera el grupo de, a lo mejor, pobreza en Chile o de extrema pobreza, que no tiene ningún tipo de educación, que no tiene ningún tipo de habilidad y que por ende no van a encontrar trabajo, van a encontrar trabajo muy precario. Claro, efectivamente es así. Tienen una visión como que fueran parapléjicos la clase media. Están enfermos, están en una silla de ruedas. Y efectivamente lo que requiere la clase media es que los dejen en paz, que no los carguen con tantas contribuciones y todas las demás cosas. Pero mira tú la mentalidad con la pregunta de las contribuciones del señor Gregorio, José Gregorio. Si usted, señor, no puede pagar las contribuciones y uno no las puede pagar cuando está viejo y tiene menos ingresos, váyase para otra casa. Esas son las soluciones. O sea, nos vamos de un extremo al otro. De un extremo al otro. Aquí hay que tener sentido común, porque efectivamente los viejos fueron clase media, por eso pudieron comprar una casa en algún momento, pero ahora están viejos y jodidos, ahora sí que no pueden progresar, están simplemente avanzando a sus tumbas nomás, incluido yo, no tenemos otro futuro.
Entonces, claro, es un caso distinto. Pero los demás, el adulto de edad media, una persona de 30 años, una pareja, un matrimonio, que se compraron un departamentito, que tienen un autito, que lo quieren cambiar, todo eso tiene una mentalidad muy distinta a la fila tirándola por uña para recibir plata, evidentemente. La concepción que tienen es antigua. Y es antigua porque es un meme, Nicole. No es resultado de un concepto. Como ayer dije, ¿cuál es el concepto que tienen de clase media? No lo tienen. Entonces es una palabra que circula y la usan todos. Renovación Nacional, el oficialismo, la izquierda. El Partido Comunista no, pues ellos tienen otro meme que es el de los trabajadores y los desposeídos. Pero los demás movimientos que se las dan que están al medio, incluyendo aquí Renovación Nacional, partido en el cual cada vez nunca he creído mucho en ello, ahora ni siquiera. Bueno, siempre están con la clase media. Es un reflejo condicionado, no es pensamiento eso. Pero fíjate que volviendo al punto inicial que decías tú que no entiende la gente del propio oficialismo las reformas que se tienen que hacer. Bueno, estamos viviendo en tiempos que la clase política es muy distinta a la que existió antes en Chile. Muy diferente a la que yo conocí de cabros chicos, a la que conocieron mis papás, mis abuelos, a la que conoció el Chile de la República Parlamentaria. Esta es una clase política realmente deficitaria. Es cuestión de ver sus antecedentes. Vean ustedes el currículum de cada uno de los congresales y vean cuántos son personas que uno realmente podría decir este tipo o esta tipa tiene, digamos, alguna sustancia interna. Y no es meramente un figurón que se hizo conocido por esto que llaman las medios de comunicación, tan importantes hoy en día, todas estas tonterías, las comunicaciones. Entonces son conocidos, este otro estaba en la televisión, este más allá, no sé, se tira un peo, este no sé qué cosa, entonces lo eligen. Y ahí tenemos un montón de gente que no saben nada de economía, nada de historia, nada de política, no tienen, digamos, a veces ni siquiera sentido común para entender. Y entonces, como no entienden nada, hacen lo que hacen las personas que no entienden nada. Repiten lo que escucharon. ¿Y qué escucharon? Que hay que compensar a los municipios, que hay que compensar a los pobres, que los desposeídos, que esto y que lo otro. Y en eso se mueven, porque no pueden moverse en otra cosa. No tienen capacidad. Lamentable. Así que tiene que desasnar los CAS, porque yo supongo que CAS sí sabe. Él sí tiene que desasnarlo en el Palacio Castillo, en la cadena, en este programa que yo lo invito a que invente en YouTube, porque realmente hay que educando a Rita, como en esa película, realmente. Durante estoy exagerando, pero durante muchos años cuando se levantó la idea de que el crecimiento no era positivo porque no le llegaba a todos, eso fue una instalación que hizo la actual oposición yo diría que fue a partir de del 2000, el crecimiento no es todo, no sirve, entonces se demonizó el crecimiento. Entonces cuesta mucho hoy sacar esa instalación que está metida porque nunca hubo tampoco una contraposición a aquello. La misma derecha se escondió. Pero el que no tiene vergüenza es el ministro de Hacienda. Ayer le hablaban sobre que está beneficiando a los ricos. Y a todo esto, a propósito de la declaración de patrimonio de los ministros de José Antonio Kast, muchos con un patrimonio altísimo. Y aquí digo dos cosas. Bienvenida a la riqueza. Hay que empezar a admirar a gente que ha alcanzado a tener un alto patrimonio y no avergonzarse. Es la única manera que los países salgan adelante. Bueno, el punto es que a propósito de los altos patrimonios de los ministros y que participan en empresas y en sociedades, la oposición está con el argumento de que esta rebaja de impuestos, yo insisto, es tibia, es 0.5% anual, va a llegar al 23%, es nada, es nuts para lo que necesitamos realmente. Bueno, y el argumento de la oposición es que al final de cuentas acá hay un interés creado porque como participan de empresas quieren bajarle el impuesto a las empresas, algo muy ridículo. Y el ministro Quirós respondió súper claro y conciso, diciendo saquemos esta caricatura de que al bajar el impuesto a la empresa se beneficia a los ricos, y dio un ejemplo, dice esto beneficia a la economía, pero ya cortémosla la caricatura. Algo que los parlamentarios del oficialismo que han estado dando esta ronda de entrevistas deberían aprender, porque el ministro Quirós, que también ya no es un personaje muy agradable para la oposición porque dice las cosas, qué sé yo, no les tiene
miedo, no se avergüenza, ha sido bastante claro en explicar, y esas son las frases que quedan. Eso es una caricatura, eso no es verdad, etcétera. Así que, y además hay otra cosa, a mí me da cierta seguridad ver que tenga gente próspera, porque significa que no tienen hambre y no van a llegar a robar como hicieron en el gobierno anterior, que eran unos picantes, muchos de ellos, y vean ustedes cómo metieron mano en los cajones. Yo recuerdo haber hablado en un programa de una conversación que fue grabada entre dos pililos de este mundo, del Frente Amplio, y con esa voz, oye, y te pica esta pega, oye, porque aquí, no, o sea, esos son los que roban, pues, los que tienen hambre y llegan con la servilleta puesta y con los ojos dilatados al ver todo lo que pueden meter mano, desde el computador de la oficina hasta el papel confort para llevarse para la casa y desde luego los fondos públicos. Qué bueno que sean ricos, no van a llegar a robar. Punto número 1. Y punto número 2, lo que explicó Quiró. En cuanto a este señor Marcel, bueno, es un personaje, dejémoslo ahí, no voy a hacer comentarios, pero probó lo que era como economista y ahora está probando lo que es como político y está probando lo que es como persona. O sea, se sumó a las huestes de los demoledores, se quiere subir a una retroexcavadora, se quiere subir, digamos, a la empresa de demoliciones de la izquierda, si es que no está en ella ya. De hecho estaba, ¿no? Porque demolió las finanzas del país, ¿no, Nicole? Oye, yo lo que me pregunto es cómo una persona que deja las finanzas En este y el estado. estado de las cuentas fiscales de la manera en que lo dejó durante los 4 años, acá Grau no entra, es Tiene la Marcel, tupé de existir. tiene todavía ese nivel de seguridad para presentarse ante el país, dar cátedra de economía. Él fue al Congreso para hablar de las cuentas fiscales, pero no hubo muchas preguntas muy inquisidoras. Y hablando además que ese déficit en la caja, ¿se acuerdan que fue parte de la polémica? A nadie le importa la caja. Tomaron una deuda para poder dejar plata en la caja. Y él dice, a nadie le importa la caja, no es un índice que tome y siempre hablan de estas instituciones, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Mira, los economistas que se manejan a este nivel pueden dar vuelta a la cifra y hablar bonito y pareciera ser que dan cátedra en esto, pero realmente yo no entiendo que una persona haya dejado el estado de las finanzas públicas así y haga rondas de entrevistas, siga hablando con la legitimidad, porque para mí ese economista debería estar deslegitimado, igual como fue Arena en la reforma tributaria de Bachelet, que hizo una reforma tributaria no solamente que frenó la economía, sino que además nadie la entendía. Hubo que hacer una reforma, la reforma no porque le cambiara los impuestos, sino que porque nadie entendía nada. Entonces, ¿cómo es que tiene Marcel todavía la legitimidad? Bueno, pero el punto que te iba a hacer a propósito de Marcel, que uno se pregunta, ¿en base a qué se está aglutinando la oposición? Manucheri un momento nomás. Y hay dos situaciones que yo veo por las cuales se aglutinan. Uno es la defensa del gobierno de Gabriel Boric, que les va a durar este año nomás. Entonces sale Jara, sale por ahí de repente algún exministro, Marcel se ha dado harta vuelta. Y lo otro que yo veo en lo cual se están aglutinando es en torno a rechazar el proyecto que va a presentar en cadena nacional este miércoles José Antonio Kast. Y en esa línea, ¿qué opciones le queda al gobierno? Aparte de aglutinar al oficialismo, que me imagino que eso es una labor que podrán hacer correctamente. El Partido Nacional Libertario, como lo dije al principio, salió de una reunión este miércoles en la mañana y al parecer estarían los votos. Si logra convencer dentro de los, ya no son 14 diputados, son 13 porque sacaron a uno, el Partido de la Gente va a tener los votos y por ahí algunos descolgaditos del PPD, etcétera. Pero con el tema de los impuestos, es muy difícil porque las líneas rojas que ya marcó, no solamente el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, sino que también desde la bancada del PPD, es los impuestos. Es decir, no hay espacio para ellos porque les gusta este Estado grande, este Estado sacando el bolsón, y no hay. Entonces, mira, las palabras además muy, muy ingeniosas porque dice que el impuesto, Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, dijo que la línea roja es bajar los impuestos a los ricos, volviendo al eslogan, y a la reintegración tributaria, que
Es muy importante la reintegración tributaria porque las empresas están tributando doble. O sea, en este país no solamente tenemos impuestos altos, sino que están tributando doble y no hay ningún incentivo a lo que tú decías. Después, el PS dice que está llano al diálogo, pero dice que no están disponibles para reducir los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que van a dialogar? Si no Bueno, están, mira, no están Nicole, disponibles. no vale la pena seguir detallando todo la postura. Ya se sabe que esta gente va a oponerse a todo, a todo, a todo. Si CAS presentara un proyecto donde dice que 2 más 2 es 4, ellos dirían que no, que es 3, que es 1, cualquier cosa. No vale la pena. Lo importante es que yo creo que el oficialismo va a conseguir los votos, a los votos que tú mencionaste, que podrían venir de... Yo sé que me consta que hay otros que vienen de otro lado, no voy a dar detalles, pero van a tener los votos suficientes y que sigan pataleando en su oposicionismo declarado, el oposicionismo, el leninismo de la izquierda y que se sigan hundiendo en ese pantano, mientras más patalean, más se hunden. Y ahora les quiero contar de otro bloque, estimados amigos. Si usted quiere, a propósito de economía, no solo tener una defensa, una póliza de seguro, sino que una super inversión, vaya a compreoro.com y adquiera oro y plata en unos lingotes chiquititos que les he mostrado en muchas oportunidades. Son muy valiosos. Subió el oro y la plata enormemente el año pasado y van a seguir subiendo. Así que es una gran inversión. Compreoro.com. Continúo con servicios logísticos de ingeniería. Ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal, donde usted está perdiendo plata y clientes, y por lo tanto está usted inundándose, está haciendo agua por todos lados. Ellos encuentran esas inundaciones, esas grietas en el casco de su empresa, le dicen cómo tiene que repararla, cuál es la alternativa, cuáles son las opciones, y le buscan el personal adecuado. sliconsultores.cl. Hágalo ya. Continúo con Osiris Headhunter, una empresa dedicada a reclutar personal profesional de alto nivel para su empresa. Esta es una tarea esencial. Lo he dicho en todo orden de cosas, la calidad del personal humano hace la diferencia para un país o para una empresa. Mal personal, malas decisiones, las empresas se van para abajo. Ellos están especializados, tienen un equipo experto en eso e incluso están tan seguros de lo que hacen que si usted no está conforme con alguien que ellos seleccionaron, le buscan a otra persona sin costo ninguno. Están seguros y siempre ha sido así. Les ha funcionado, por eso lo dicen. Y continúo con Area Comex Holding, que es el socio estratégico que usted necesita para mejorar las operaciones de importación y exportación. Es un grupo integral especializado en la logística, en temas de aduana, que lleva a cabo la misión de transformar sus operaciones en ese plano en algo realmente eficiente y que funciona bien. Esta empresa está a cargo de todo eso y usted la puede ubicar y ver todos los detalles, porque aquí tengo una lista interminable, por eso no la leo, de todo lo que pueden hacer por usted en areacomexholding.cl. Y eso. Eh, Estábamos hablando de el descaro con que Marcel se pasea por todos lados y la manera como esta gente no tiene otra cosa que oponerse. Y entiendo que el partido de la gente quiere votar por pedacitos, eso sí, esta ley, eso podría generar algunos obstáculos. Pero yo creo que al final las cosas importantes van a salir adelante en esta materia, pero la gente no tiene que esperar milagros de un día para otro. Eso lo dije ayer y lo insisto hoy día. Están en este momento construyendo o se va a construir los cimientos de un crecimiento económico, pero ustedes no pueden esperar, y menos en esta situación mundial, que la economía mejore de un día para otro. en todo caso, el problema con el partido de la gente es que como nunca se define qué es lo que es, qué es lo que piensan, sino que ¿Qué es la hablan del... gente? ¿Cuál es la gente? El problema del partido de la gente, y es el problema de los partidos políticos que no tienen una identidad definida ni principios definidos desde el punto de vista cuál es el modelo que quieren o cuáles son sus ideas políticas, sino que se plantean como somos del medio, como del sentido común. Bueno, el sentido común es distinto para un montón de cosas para las personas. Y el punto es el siguiente, que uno ve en las declaraciones del Partido de la Gente, es que producto de esa falta de indefinición, al final, para definirse, se tienen que oponer a las cosas. ¿Qué es lo que le está pasando a la oposición? Es mucho más fácil conversar con partidos políticos claros y definidos
para poder llegar a acuerdos que con partidos que son indefinidos o producto de la indefinición hoy de la izquierda, que no tiene un proyecto claro, poder llegar a acuerdos. Entonces, es más fácil llegar a acuerdos con libertarios, que sabe perfecto. Hoy día escuchaba las declaraciones en qué creen, en qué modelo económico creen, etcétera, y decir, mira, nos movemos en esta cancha, que con el Partido de la Gente y sus 13 diputados, porque sacaron a Dr. File, ¿no?, de la jefe de la bancada, y sus 13 diputados, que todos piensan distinto o se quieren definir distinto. Entonces, esto de ni facho ni comunacho no le funciona. No funciona mucho para poder negociar, es muy difícil, a eso quiero llegar yo, la negociación. Si ustedes ven la mirada que tiene Pamela Giles, no es la misma mirada que tiene el diputado Olivares. Ahora, en términos generales, si es que efectivamente el Partido de la Gente mira la economía como ha dado a entender Parisi, no Parisi en las declaraciones de ayer, sino que en general en sus campañas, deberían aprobar este proyecto, porque en el modelo económico que ellos plantean es un modelo de libre mercado, abierto, mucho más ágil. De hecho, deberían propiciar y deberían apoyar proyectos o ellos mismos sacar mociones para poder hacer del mercado chileno, es decir, en la fase del mercado, un mercado más competitivo, etcétera. En eso es lo que yo veo que piensa Parisi, pero el problema es que piensan 13 diputados que su única definición es ni facho ni comunacho. Entonces es muy difícil esas negociaciones y por eso son 1-1. Bueno, sí, eso no se puede negociar con un colectivo que en realidad no tiene existencia más que semántica. Con eso, ¿cuál es la gente? En primer lugar, decir el partido de la gente es como decir el partido de la humanidad, el partido de la galaxia, una cosa de una vaguedad infinita. Pero fíjate, el problema del partido de la gente, yo creo que la mayoría de la gente del partido de la gente no están en posturas de izquierda, no. Pero por otro lado, temen aparecer como de derecha. Porque está vigente para ellos estos memes que decíamos, estos reflejos condicionados. Temen que sumarse a una rebaja de impuestos que es lógicamente de beneficio para todos y no para los ricos, para todo el mundo, les puede dar como miedo de aparecer ante el público, que ellos asumen que está convencido de que cualquier cosa que favorezca a las empresas es mala para la gente. Entonces tienen miedo. Es eso lo que podría dificultar las cosas, pero desde el punto de vista del sentido común, que yo creo que muchos de ellos lo tienen, o sea, me consta que en varios de ellos, no sé, Pamela Giles, si tiene sentido común, pero de los demás sí, está el tema del miedo a no aparecer como derechista, no aparecer como eso, como el partido de los ricos. No quieren parecer del partido de los ricos, quieren parecer de esa cosa vaga que es la gente. ¿Cuál gente?, se pregunta uno. Bueno, vamos a ver, yo creo en general, de todas maneras, que hay en ese grupo de 14, pero que siguen siendo 14 porque el que expulsado sigue estando en la Cámara. Yo creo que hay votos suficientes para asegurar una votación positiva para el proyecto del gobierno. El obstáculo que veo es que lo quieran desmenuzar en parte, pero llegado el momento, cuando se llegue al tema clase, yo creo que va a salir adelante el gobierno en esta materia, o por lo menos es lo que espero que ocurra, porque de lo contrario queda todo estancado. Porque sí. Este proyecto, creo que lo dijiste tú, este proyecto es para el gobierno lo que fue el proyecto constitucional de Boric, es fundamental. No sé si tan dramáticamente así, pero es parecido. El programa, sí, es el rumbo. Es decir, aprobando este proyecto es el rumbo que va a tomar el gobierno de José Antonio Kast. Voy a hablar a propósito de los tiempos del gobierno de emergencia, pero mientras me hablaba del Partido de la Gente, me acordé el proceso de desembarco de la democracia cristiana, y mira lo que está pasando con Renovación Nacional en esto. También a propósito de la negociación, que es difícil negociar con partidos políticos que uno no sabe muy bien en qué posición política están, cuáles son sus ideas políticas. La semana pasada renunció Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, que también es un militante bien histórico. Han estado renunciando otros, y mientras grabábamos leía que renunció Andrés Alamán, que también, perdón, es uno de estos militantes históricos, 38 años en Renovación Nacional. Y el punto que quiero hacer es eso, que Renovación Nacional finalmente está viviendo ese desembarco que ya hemos visto que están hace muchos años viviendo la democracia cristiana, en parte lo que vivió la UDI cuando se formó el Partido Republicano, pero sigue siendo grande la UDI. Entonces uno ya ve que comenzó ese desangre de Renovación Nacional, y a ver en
¿En qué situación va a quedar? Está en el tobogán que conduce al de abajo. Primero fueron los radicales, después siguieron los demócratas cristianos y ahora están en fila la Renovación Nacional que se está desintegrando. La UDI es más resistente, ¿eh? Yo creo que no está en ese tobogán. La UDI está en otra postura. Sí, oye, en el tema del gobierno de emergencia, que lo comentamos con respecto a la ley de reconstrucción que entra ahora, es importante para el gobierno ya demostrar que hay avances en algo, o por lo menos que se está encaminando. El proyecto de reconstrucción ya está trazado según los propios plazos del gobierno, ¿eh? Y no va a ingresar esta semana a pesar de la cadena nacional, sino que va a ingresar la próxima semana. Pero el otro tema de emergencia tiene que ver con la seguridad. Y acá hay dos situaciones que se están dando. Uno es la ministra Steiner, que venía de Fiscalía, cuyo desempeño no ha estado a la altura de la prioridad que le ha impuesto este gobierno al tema de seguridad e inseguridad que hay en Chile. La ministra Steiner se ha equivocado, la ministra Steiner no fue ni siquiera un proyecto de reforma a carabineros para robustecer carabineros al Congreso, pero con equivocaciones de descoordinación, esas coordinaciones tontas, esa falta de aviso, entonces uno dice, bueno, si tienen estas situaciones tan básicas, ¿qué es lo que va en la interna? Entonces el gobierno tiene que demostrar algo, por lo menos en seguridad, y el único, quizá arista, el único patita donde el gobierno sí puede mostrar algo tiene que ver con inmigración, es la construcción de la zanja, y mañana va a partir el primer vuelo para deportar a inmigrantes ilegales de este gobierno, principalmente a Colombia, Ecuador y al parecer por verse Bolivia. Va a ser sin fotos, dijeron, sin esta parte comunicacional que hubo cuando empezaron las deportaciones en el gobierno de Sebastián Piñera. Son 40 extranjeros que van a ir en un vuelo de la FACH Sí, y claro, ¿eh? lo que esperan hacer, por lo menos la proyección, son a partir de este jueves 3 vuelos de deportaciones mensuales para poder ir alcanzando una meta que es bastante ambiciosa al final de este gobierno de 4 años, 330.000 expulsiones. Me Bueno, parece mira, que una meta ambiciosa, no sé si lo van a poder lograr. no, Me vas a no decir creo. algo. No creo nomás que se pueda lograr una cosa como esa. Es una cuestión de matemática nomás. Dividan 330.000 por 40. ¿Cuál es el costo de cada uno de esos vuelos por 40 personas? ¿Saben ustedes lo que cuesta el combustible de un vuelo y todo lo demás de un vuelo de un avión? Debe ser un Son, 707 o algo así. Bueno, no son sé 3 si se millones, puede. ¿ah? 3 millones por persona si es que va con un funcionario, pero es que van a combinar. Imagínate, Mira, 3 hay por 40 deportaciones son en buses. ¿Mm? 120 millones por vuelo. Sí, pero una combinación del proyecto. Que estoy aprovechando este tema porque me han llegado varias preguntas al mail de mi programa con la pregunta de qué está pasando con toda esta política de inmigrantes, les quedan 95 días, vamos a empezar. Entonces, aquí está la respuesta, recién ahora están empezando las deportaciones, estas cosas toman tiempo. Se va a combinar con buses para deportar a Perú, a Bolivia. Y el problema principal no solamente tiene que ver con el costo, sino que también tiene que ver con el interés de algunos inmigrantes ilegales de regresar a su patria. Hoy día también salió una encuesta donde se le preguntaba a los venezolanos si tienen interés de regresar a Venezuela, ahora que ya no está Maduro, y el 65% contestó que no, no solamente en Chile, sino que fue una encuesta de ACNUR a nivel latinoamericano. Y en Chile se calcula 450.000 a 500.000 venezolanos viviendo. Entonces, dicen, bueno, ¿qué pasa con los venezolanos que entraron irregular, que además todavía no se puede deportar porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela o no tenemos diálogo diplomático con Venezuela? Muy difícil que quieran volver a su país, porque además Venezuela no hay ningún cambio, solo el cambio fue de Maduro. Es un país en transición, si es que Sí, sí. efectivamente después logran sacar la estructura del madurismo y que sea un país que dé proyección de futuro a los propios venezolanos que salieron.
Sí, va a ser difícil. Se instalaron acá y les está yendo mejor de lo que les iría en Venezuela. No veo por qué se iban a ir. Muchos venezolanos tienen años acá. Ya se instalaron, son chilenos, votan, qué sé yo, y son un aporte, muchos de ellos. Bueno, amigos, quiero contarles de Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted tiene un problema que lo va a llevar a una corte por un tema civil, por ejemplo, los famosos divorcios, que son complicados, Salinas y Ojeda tiene una larga experiencia y una exitosa experiencia especialmente. salinasyojeda.cl. Continúo con DCR Bot, una empresa de ciberseguridad que se encarga de verificar que su empresa realmente está blindada contra los hackers que todos los días inventan nuevos instrumentos de penetración a sus sistemas, sus centros de datos. Ellos hacen pruebas, hacen ataques falsos para ver si responde a su seguridad y en todos los sentidos hacen lo necesario para que usted vaya a cumplir, no solamente vaya a defenderse de un ataque, sino que cumpla con la ley que ya parte en diciembre, la ley de ciberseguridad, que todas las empresas deben tener. DCRbot.cl, amigos, no se quede esperando a que lo ataquen, póngase el parche antes de la herida en este caso. Continúo con Fabiola Naún, una psicóloga clínica que atiende a adultos para temas, la clínica ella se llama Armonía, para temas de todo orden, no es meramente que uno esté realmente muy deprimido, que esté con una enfermedad seria, digamos, psicológica, sino que hay muchas situaciones que requieren atención, como por ejemplo cuando empieza a deteriorarse la relación entre los cónyuges. Eso no es un estado de locura, pero es un estado de tensión y de ansiedad que genera problemas. Están problemas con los hijos, hay situaciones de sentirse un poco frustrado porque las cosas no han progresado bien. Hay muchas situaciones que requieren ayuda psicológica para salir adelante bien y no para seguir funcionando en la vida con el freno de mano puesto. Así es que pónganse en contacto, ahí están los datos con Fabiola para atenderse si usted siente que podría mejorar su vida en esta situación. Ella da de alta, no se eterniza con los pacientes, años así hablando del tío Horacio, que me pasaba el jabón por la espalda, pero era tan rara la cuestión. No, ella da de alta, amigos, y ustedes quedan bien. Sigo y termino este bloque con flamencas.cl. Anoche vieron un espectáculo en Casa del Jamón, pero están disponibles para darlos en su casa también. Es un grupo de artistas que está disponible para amenizar cualquier situación que usted quiera organizar en su familia. Un cumpleaños. Han estado en varios cumpleaños. Un matrimonio. Una reunión de todos los familiares, todos los primos, todos los tíos, lo que sea. Eventos corporativos también han estado y pueden estar cuando usted los necesite. En otros restaurantes, no solamente en Casa del Jamón. En fin, están disponibles, póngase en contacto con ellos, ellos ponen todo el equipo, usted no tiene que preocuparse de nada. De nada. Y ya que estoy en esto, termino con espacioajedrez.com, que está iniciando sus cursos en este mes y están todavía abiertos para quienes quieran participar, jóvenes, viejos, niños, novatos en el ajedrez o jugadores más experimentados pero que quieran progresar. Cursos online, 25 lucas, súper entretenidos, súper eficaces y súper convenientes para mantener el ejercicio mental, especialmente gente mayor que necesita para mantener su mente funcionando bien. Y termino con La Bollería, una empresa cuyo dueño conocemos nosotros, que se dedican a la pastelería y a la banquetería. Si usted está organizando un súper almuerzo o una súper comida con 20, 30 o 40 invitados, quiere quedar muy bien y con una comida exquisita, póngase en contacto en la dirección que ustedes están viendo, Instagram, @labollería_pirique. También producen pasteles y tortas muy ricas, como me consta personalmente. Bueno, amigos, el programa se nos está terminando. Sí. Dejamos temas fuera, por supuesto, eso es inevitable. No puedo hacerlo más largo el programa porque simplemente ustedes se aburren y yo también. Así es que todos nos aburrimos. Así es que, estimados amigos, vamos a ver qué pasa con este asunto de la ley de reconstrucción que tú dices que ya se postergó. Otra vez. No estoy diciendo que se postergó. Lo que estoy diciendo es que, claro, se postergó desde el punto de vista de las fechas iniciales que se había propuesto el gobierno. Pero se vota bien. Pero se va a presentar la próxima semana a la Cámara de Diputados. Va a ingresar, como se dice, la parte formal, el mensaje presidencial, así se llama.
Bueno, ojalá que nos escuche, que te escuche el gobierno y sean un poco más pedagógicos con su propia gente para que entiendan bien de qué trata esta cuestión y que no se aterroricen cada vez que la izquierda vocifera de que se está perjudicando a los desposeídos. Pregúntenle, a ver, ¿de qué desposeyeron a esos señores? Tenían una villa en la costa en Francia y se la robaron. Ahora son desposeídos. Ya, no acepte más memes y estupideces, estimados amigos, y no solamente los políticos, sino que ustedes, los visitantes de este canal, que son en general personas habilosas, así que en realidad ustedes no necesitan ninguna explicación extra. Bien, amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y procedo a decir chao. Chao, chao, que estén Chao, chao. bien.